Muy buenas tardes y bienvenidos cuando son ahora las 6:52 de la tarde, casi las 7, tenemos ya con nosotros nuestro espacio de Un poco de Derecho con Abel Marín. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de volver a verte. Te lleva algunas semanas sin venir. Sí, pero bueno, ya aquí además hemos visto el resto de tus socios, tus compañeros, con lo cual muy bien. Bueno, el equipo titular. Sí. Súper bueno. Además, muy interesante lo que contaron los dos. Vamos, yo disfruté escuchándoles. Sí, la verdad es que sí, yo desde aquí pues también evidentemente estaba muy pendiente de ellos, pero muy interesante todo, la verdad es que sí. Sí, hemos tenido un amplio abanico de temas y la verdad es que está muy bien la idea. Y bueno, ¿qué tenemos hoy? Pues hoy me gustaría contar verdades tras la... Muy bien. O sobre todo denunciar algunas mentiras. De acuerdo, que muchas veces, no en este medio, que es un medio libre, ¿vale? Pero sí que es verdad que a veces hay noticias o temas, casos, que se repiten una y mil veces hasta que parece que son verdad y no lo son. Y bueno, la pregunta que yo hago a la audiencia ahora mismo es la siguiente: si a alguien le suena la siguiente noticia o titular de algún medio escrito, prensa, televisión, radio, algo así como viene ocurriendo ya varios años, ¿no? ¿Aumentan las renuncias a las herencias por no poder pagar el impuesto de sucesiones? Sí. ¿Tú lo has oído también? Sí. ¿A que recurrentemente esto se oye en la radio, en las televisiones y sobre todo en los medios de comunicación? Sí, la verdad es que sí. Pues bien, esto es mentira. Vaya. Puede haber algún caso de alguien que no tenga para pagar el impuesto de sucesiones, pero es tan poco. Lo que pasa que se ha politizado mucho el asunto, ¿no? Y a mí lo que me da verdadera tristeza es cómo nos tratan a los ciudadanos en la ignorancia y en la incultura. ¿De acuerdo? ¿Hay renuncias a herencias? Por supuesto que las hay. ¿Son por no poder pagar el impuesto? No, es falso. ¿El impuesto es justo? Bueno, los hay que piensan que sí, los hay que piensan que no. Es política tributaria. Unos sectores, unos partidos defienden ese impuesto, otros prefieren su abolición, su suspensión, su eliminación directa. Aquí hay opciones políticas para todos los gustos y todas son respetables porque vivimos en una sociedad democrática. Pero lo que no es respetable es mentir para hacer valer una opción política o una ideología en concreto. El impuesto de sucesiones, que en algunos casos es caro, siempre me gusta decir que vivimos en los Estados desunidos de España. Es un impuesto cedido a las comunidades autónomas y bueno, ello produce que hay disparidad de legislación. Hay en unas comunidades que se paga algo más que en otras no se paga nada. Y cuando digo en unas algo más que en otras, es algo. Y algo es algo, no es una barbaridad, aunque no nos guste pagar impuestos a nadie, y menos cuando se nos ha muerto un familiar. Yo no estoy muy a favor del impuesto de sucesiones tal cual está planteado. Pero de ahí a decir que aumentan escandalosamente las renuncias porque la gente no puede pagar el impuesto es engañar a la gente. Y muchas personas prefieren autoengañarse, porque así se reafirman en su posición. Y no es verdad. ¿De acuerdo? Y me gustaba, me apetecía decirlo. Sí, está muy bien lo que estás contando, porque tristemente, y más cuando se acercan estos tiempos de que hay cierta confusión política, que no se sabe lo que va a pasar, si va a ser que sí, si va a ser que no, muchas noticias, según el medio que lo estás escuchando, cuentan la misma noticia pero dándole un enfoque diferente, con lo cual tienden a no a engañar, pero a lo mejor a distraer la atención, por decirlo finamente, de la persona que lo está viendo. Es que parece mentira que tengas que pagar por heredar algo de tu padre. Bueno, vamos a ver, hay que ver primero, hacer el cálculo, cuánto te toca pagar y ver si es desproporcionado. Porque ya lo hemos tratado en alguna ocasión, ¿no? Por encima. Bueno, pues si un matrimonio que tiene 200.000 euros, fallecen los dos y tienen un hijo y hereda el hijo los 200.000 euros, ¿qué paga ese hijo en la Comunidad Valenciana? Cero, paga cero, no paga. Entonces, ¿qué estamos diciendo?
Claro. La gente renuncia, renuncia. Y si en vez de 200.000 euros recibe 200 millones de euros, ¿qué paga? Hombre, pues paga. Paga. Claro. Pero puede pagarlo, ¿eh? Hombre, puede pagarlo. Otra cosa está que la persona que vaya a heredar sepa que lo que viene en el paquete hay más deudas que beneficios. Puede pagar. Esa es la causa. Entonces, a lo mejor esa puede ser uno de los motivos por los cuales renuncia. Ese es el motivo. ¿Por qué han aumentado desde el 2009 a esta parte, estos últimos 10 años? Cada año pues van aumentando. Bueno, hay picos, ¿no? Pero suelen aumentar las renuncias. Pues por dos motivos fundamentales. El primero, porque el que ha fallecido ha dejado más deudas que patrimonio. ¿De acuerdo? O el otro caso es al revés, que aunque no haya dejado nada de deuda, deja un patrimonio, el que hereda tiene más deudas que, muchísimas deudas, y sabe que en el momento que va a heredar, pues que le van a embargar lo que hereda. Claro. Normal, has recibido, tienes solvencia, debes dinero a gente, págales, ¿no? Entonces las renuncias vienen esencialmente, y cuando digo esencialmente, no hay cifras, porque nadie dice ante el notario renuncio porque tengo la ruina encima. Nadie dice eso, por lo tanto estadísticamente es imposible de saber. Pero yo, por la experiencia que tenemos en el despacho, que es de muchísimos años y de muchísimos asuntos, puedo asegurar que el 99% de las renuncias a herencias es por esos dos motivos. Porque no conviene por tema de deudas. O claro, porque el fallecido tenía más deuda más pasivo que activo, más deuda que patrimonio, o porque el que hereda pues tiene muchas deudas y evidentemente recibir algo para perderlo, pues prefieres renunciar y que tus hermanos lo disfruten, o ver a ver, que eso tampoco es correcto, porque puede llegar a ser un alzamiento de bienes, es ocultar bienes o derechos para fraude de acreedores, pero bueno, eso es otro cantar. Y sí que es verdad que hay un pequeño porcentaje de renuncias que quizás es que para lo poco que hay y la cantidad de herederos que hay, pues es un follón y al final claro, te sale más caro, pero no ya el impuesto, sino los trámites. Sí, todo el lío que... Sí, eso se ve muchas veces también cuando hay una casa, por ejemplo, y a repartir entre 5 o 7 hermanos. Bueno, y dice, ¿y qué me llevo yo? ¿Una puerta, una pared, un cuadro? Claro, tengo yo una herencia que a ver si la finalizo de una vez, que son 19 herederos para un pisete. Madre mía. Claro, es que solo ponerlos de acuerdo cuando no le viene mal a uno, le viene mal a otro, y es decir, ponerlos todos de acuerdo y se llevan bien y no hay problema, pero... Claro. Pero, ¿Cómo reúnes a unas personas para que algunos reciben? Porque claro, aquí cuando uno fallece, sus hijos, y claro, las estirpes, el árbol genealógico se va ensanchando, se va agrandando, y hay herederos que a lo mejor cobran un 2%. Y dices, un 2%, un piso de 30 o 40.000 euros, ¿que eso cuánto es? Bueno, ya iré cuando pueda, ¿no? Entonces sí que hay, o algunos que por razones testamentarias, o que están complicadas, o porque hay menores, hay que pedir autorización judicial, o hay personas incapaces, que tienes que pedir también autorización judicial, el tutor, o que viven en otros lugares del mundo, y dice, bueno, pues cuando venga de vacaciones iré, y pasa un verano, pasa otro, y la herencia y al final dice, mira, renuncio y ya está, ¿no? Pero lo que quería denunciar en este sentido es que tenemos que ser críticos con todo lo que nos dicen, tenemos que ser críticos con todo lo que leemos, y tenemos que preguntar a los profesionales de cada rama, ¿vale? Y si yo me tengo que hacer una casa, pues iré a un arquitecto y a un aparejador para que me controlen la ejecución de esa casa y no se me caiga encima mientras yo duermo en ella. Y si tengo un problema de salud, pues iré al médico de familia para que me derive al especialista, que me hagan pruebas. Y si tengo un tema jurídico, pues iré a un abogado especializado o experto en la materia. No a uno que es de otra materia, sino al de la materia, y que me calculen. Sí que es verdad que hay herencias pues que se paga, pero que siempre se recibe muchísimo más de lo que se paga, ¿vale? Salvo que las cosas se hagan rematadamente mal, que también hay gente que no consulta a nadie, las hace mal y luego viene la sorpresa. Eso sí que es cierto. Y luego dicen que es que la ley es muy cara, que he pagado más de lo que he recibido. Bueno, vamos a ver por qué ha sido, ¿no? Hay que analizar las cosas, ¿no? Dicho eso, que luego volveremos, si te parece a ti. Sí, claro. ¿De acuerdo? Vamos por a supuesto. Decir, bueno, a mí
lo que hay que... A mí me pregunta un cliente, quiero renunciar, porque hay gente que renuncia por otros motivos, ¿no? Por ejemplo, porque le va bien y prefiere renunciar a favor de su madre, que sea todo para su madre, que renuncian todos los hijos, o bueno, hay varios hermanos, uno pues está económicamente bien y dice, bueno, yo para lo que voy a recibir prefiero renunciar y que lo reciban mis hermanos, que les hace más falta. Todo eso son causas muy, muy habituales también, minoritarias, pero existen y dice, bueno, ¿cómo se renuncia a una herencia? Bueno, aceptar una herencia, en contraposición, se puede aceptar de dos formas. Se puede aceptar de forma expresa o de forma tácita. De forma expresa, ¿qué es? Ir al notario y decir, yo acepto la herencia esta, la de mi padre, la de mi madre, la de mi abuelo, la de que sea. Y ante notario lo acepto. Y de forma tácita, pues es haciendo disposición de la herencia. Quiero decir, si yo no digo ni que sí ni que no, pero resulta que mi padre ha fallecido, yo soy el heredero, pues lo dice el testamento, y saco el dinero de la cuenta y me lo gasto, pues tácitamente estoy diciendo, bueno, pues ya la hago mía, ¿vale? Me sigo utilizando el coche, me llevo los muebles, los vendo, es decir, tácitamente he aceptado la herencia. Por lo tanto, se puede aceptar tácita o expresamente. En cambio, las renuncias no. Las renuncias se han de renunciar expresamente ante notario. Tienes que ir a un notario, acreditar que eres heredero, bien porque eres hijo o bien porque en el testamento se te ha nombrado heredero, a ti solo o junto a más personas, y tú vas al notario y dices, te identificas, renuncia a esta herencia, ¿de acuerdo? Y esto es importante porque, como hemos dicho, la mayoría de las renuncias se renuncian por protección, es decir, para evitar que te caigan las deudas de la persona fallecida. Por eso la ley exige rigurosidad. Claro, si el fallecido debía mucho dinero por negocios, porque le forman las cosas, debe dinero a un banco, vamos a decir, al banco X. Y tu padre, aunque debía dinero, en la cuenta del banco X, pues oye, había 3.000 euretes, que aún no lo habían, bueno, los tenía ahí el hombre, no se los habían embargado aún, ¿vale? No quedaba nada más. Y tú dices, bueno, pues los cojo y luego renuncio. Pues no, porque cogerlos es tácitamente aceptar la herencia. Si el del banco X ve que has sacado el dinero, dice, tú ya eres heredero y además has aceptado tácitamente porque has dispuesto de eso. Luego tú te defenderás, dirás que no, que lo has cogido para guardarlo y no te lo has gastado, que lo has cogido para pagar el entierro. Bueno, si lo demuestras es verdad, oye, no lo has hecho propio, ¿de acuerdo? Entonces igual luego la renuncia no te sirve para nada. Pero si te has hecho una transferencia a tu cuenta y en tu cuenta está ahí y luego te has comprado te lo has ido gastando, pues la prueba que dejas está muy clara. Hiciste una aceptación tácita, ahora no vale con que vayas a un notario y digas que has renunciado expresamente, ¿vale? Por lo tanto, cuando se tenga claro que se va a renunciar, no tocar nada, renunciar previamente y después, si ya se mueven cosas porque estás autorizado en cuentas, porque a veces no es tuyo el dinero, no has renunciado, pero estabas autorizado o cotitular en cuentas. Una cosa es disponer de la herencia y otra cosa es administrar. Actos de administración y actos de disposición. Puede ser porque, aunque hayas renunciado y aunque no haya mucho que heredar, puede ser pues que te guste hacer las cosas bien. Tu padre o el fallecido debía pues la comunidad, debía al IBI, debía al mecánico una reparación pequeñita, pues oye, tú no quieres, no es heredad, pero oye, puedes coger ese dinero para tapar cositas que tú no las debes, no tienes obligación, pero sí te sientes obligado moralmente. Oye, esos son actos de administración, no de disposición. Eso no significa, ahí sí que podríamos decir que no se está aceptando expresamente ni tácitamente la herencia, ¿vale? Y hay un periodo de retrato, es decir, yo por ejemplo renuncio, pero me lo pienso mejor y dice, oye, no, que he hecho, lo he pensado con la almohada y que lo acepto. Carta en la mesa, presa. No, evidentemente, si somos mayores, ¿vale? Yo es lo que digo siempre en el despacho, ¿no? Si cuando tenemos 18 años ya podemos llevar un coche de 1.000 kilos a 120 por la autovía y alistarnos al ejército y ser policías y llevar una pistola, también tenemos que ser mayores para si vamos ante un notario a cumplir una formalidad y renunciamos, pues eso es irrevocable. Hombre, vamos a ver, salvo que hayas sido engañado y se demuestre, salvo que hayas sido coaccionado,
como todo en la Claro, vida. o que a lo mejor no te hayan dicho exactamente todo lo que está en esa herencia, que No, te hayan... eso no. Eso es, no, a ti no te tiene que decir nadie nada. Tú eres mayorcito, lo tienes que averiguar tú. No vale... No, es que a mí me dijeron que no había nada, por eso renuncié. Pues si no hay nada, ¿a qué renuncias? A nada no se puede renunciar. Si algo sabrías. No, tienes que ser responsable antes de ejercer tus derechos. Está tu derecho a heredar, tu derecho a renunciar, infórmate. Y luego sé consecuente con tu acto. No se puede revocar una renuncia. Y ojo, las renuncias pueden ser de dos tipos. La renuncia pura y simple. Renunciar pura y simplemente es una terminología jurídica, parece coloquial, pero es jurídica, lo dice el Código Civil. Es renunciar del todo, ¿vale? O se puede renunciar a favor de tercera persona. Esto también es muy, muy habitual, ¿no? Son varios hermanos, fallece el padre, queda la madre, la viuda y 3 hermanos. Y bueno, está la cosa así que unos dicen que yo sí que acepto la herencia, otro que yo no la quiero y otro que dice yo sí, pero para la mamá, todo para la mamá. Entonces cojo y renuncio a favor de mi madre, ¿de acuerdo? Ojo con eso. Porque si yo, eso sí que puede tener consecuencias, tanto civiles como fiscales. Se da o se nos han dado muchos casos en los que un matrimonio, pues por temas diversos de negocios, hipotecarios, bueno, el matrimonio tiene muchas deudas, tiene una situación de riesgo que sugiere a los herederos, a los hijos, pues mejor que renuncien. ¿Qué ocurra? Que si renuncian, y luego iremos a eso, pues depende si hay testamento o no hay testamento, y depende si cómo esté redactado el propio testamento, la renuncia puede derivar en que heredan el resto de nombrados o que vaya a los hijos, a los nietos del fallecido. Y como hay problemas de deudas y tal, pues hombre, alguien se tiene que hacer cargo para ir solucionándolo, porque los problemas de deuda no son para siempre, se solucionan, en muchísimos casos los solucionamos. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, pues como la deuda era del papá y de la mamá, el papá ha fallecido, pues renunciamos a favor de la mamá y que ella siga solucionándolo y si lo arreglamos entre todos, pero bueno, por lo menos nos empastramos los hijos. Claro. Ojo, si renuncio pura y simplemente no pasa nada. La deuda para los que no hayan renunciado. Pero si renuncio a favor de, se producen dos cosas. Al renunciar a favor de, fiscalmente y civilmente yo acepto, y después de aceptar el todo. Parece como imperceptible, ¿no? Pero ojo, si yo renuncio a favor de una persona, yo pago el impuesto de sucesiones como que he heredado y a acto seguido es como una donación a favor de la persona que renunció. En cambio, si renuncio pura y simplemente, yo no pago nada, no heredo nada y ya recibirán los que queden, si es que quedan, y si no quedan, pues ya veremos cómo va sucediendo eso, hasta que si no nadie acepta, pues al final el propio Estado es el último heredero, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, es que hace poquito un muy buen amigo falleció su padre y me dice, mira, voy a renunciar a favor de mi hijo. Y digo, cuidado, este es mi consejo, no pasa nada, puede renunciar, me parece muy loable a favor del chiquillo. Digo, pero es innecesario, y aceptar la herencia, o sea, renunciar a favor de tu hijo significa que tú aceptes como dispones, das. Se lo das a ese, no al otro, a ese, que es tu hijo. Y entonces, técnicamente, ya has tenido, aunque sea por un segundo, has tenido eso y has dispuesto de eso dándoselo. Claro, sería como una herencia en vida del padre al hijo, por así decirlo. Exacto. Y ese detalle, pues muchas veces puede generar follones importantes, ¿vale? Y me apetecía hablar de esto hoy en el programa. Muy interesante. Creo que es útil porque es una tontería, parece que quedas muy bien, ¿no? Renuncio a favor de mi padre, de mi madre, de mi hermano. Claro, es como un acto de buena fe y luego... Exacto. Vamos a hablar Sí, vamos a ver. A mí me gusta hablar de forma clara y llana para que la gente, los oyentes, pues nos entiendan bien, ¿de acuerdo? Y eso es de lo que queríamos hablar esta tarde, ¿no? A ver, tengo aquí alguna anotación más. Y yo creo que
Ha quedado... Sí, es que el tema de las renuncias es un tema sencillo. Vamos a repasar un poquito, ¿vale? Las renuncias tienen que ser expresas. Ojo con disponer de propiedades y después querer renunciar, porque pueden suponer una aceptación tácita. Claro, porque en el caso, por ejemplo, que hemos hablado de dinero, pero por ejemplo estamos en una vivienda. Tú estás viviendo en la casa que era de tus padres, tú quieres renunciar, entonces tú tienes que irte de la casa de tus padres porque ya pueden decir que estás usando, o como ya vivías ahí, dirá, bueno, no es que la esté usando, es que es su vivienda también. Claro, no, ahí entran en colisión dos derechos, ¿no? El derecho constitucional a la vivienda y luego el derecho a la propiedad, a heredar. Si tú es tu domicilio, tú tienes ahí tu domicilio. De momento, tras fallecer tus padres y tú no has aceptado la herencia de esa vivienda, que posiblemente tenga un hipotecón enorme, por lo tanto te conviene no aceptarla, pues tú estás ahí como precarista. ¿Qué significa precarista? Significa que estás sin pagar de gratis, sin pagar renta o merced. Ya vendrá el heredero y te echará, si quiere, o te cobrará un alquiler, o te cansarás tú y te irás. Eso es muy buena pregunta, por cierto. Eso no es el permanecer en esa vivienda en la que tú ya vivías, no es un acto de disposición. Y creo que tampoco sería un acto de disposición si tú no vivías ahí y tras fallecer tus padres te metes en la casa, porque tampoco estás disponiendo de ella. La palabra disponer en derecho no significa lo mismo que en el lenguaje común. Disponer es venderla, hacerla propia. Usarla no es disponer, usarla es usarla. Claro, porque muchas veces se dice, bueno, pues ya han fallecido, pues voy a ir a la casa de los papás y a ver las fotos, los recuerdos, lo que hay, la ropa. Bueno, esas cosas que te lleves, primero, son improbables. O sea, ¿quién las va a probar? Tú te metes en tu casa, te llevas los relojes de tus familiares, las fotos, los recuerdos que más cariño les tienes y... ¿Dónde va eso? Es improbable, nadie te va a probar, es decir, no ningún acreedor te puede perseguir, es un poco ciencia ficción, ¿no? Muy novelesco. Otra cosa es meterse en la casa, ¿no? Meterse en la casa, pues por decir, bueno, pues si no tienes otro sitio donde ir, pues tanta gente ocupa viviendas ilegalmente, pues tú una más. Oiga, es que eso es una aceptación tácita de la... No, eso es que me he metido en la casa esta como me podía haber metido en otra casa. En esta tenía la certeza de que nadie me iba a decir nada, pero no, yo no acepto esta herencia, ¿vale? Eso sí que es importante. Muy bien, pues está bien aclararlo, porque sobre todo el tema de las renuncias, porque ves que, como bien has dicho, por querer hacer un favor, al final metemos la pata y ya está. El tema de la renuncia es un tema muy, muy sencillo, no nos podemos dilatar más de lo que estamos diciendo, porque es rizar el rizo. Sí. Es una cosa sencilla, pero como las cosas más sencillas requieren, por ser sencillas, ser más rigurosos. Sí. Si son dos cosas, respetemos esas dos cosas. Claro. ¿Vale? Que no hace falta enredar más, ¿vale? O aceptas o renuncias. Si renuncias se tiene que ir uno ante notario. Y una vez has renunciado no se te ocurra meter la mano en el cajón. Porque estamos haciendo ya... Primero porque si metes la mano en el cajón, puede que otros sí que acepten y pueden decir que has hecho una apropiación indebida, que todavía has renunciado y te has llevado el dinero. Claro. Por lo tanto ya tenemos otro problema. Y ya está, otro día hablaremos de la aceptación, de la herencia, que pudiera ser a beneficio de inventario, pura y simplemente, también. Muy bien, pues nos referimos a eso. Muchísimas gracias, un placer. Muchas y antes de marcharnos, importante, ¿dónde podemos localizaros? Pues como me gusta a mí decir, nos podéis localizar en nuestra página web, que además de que es muy bonita y fácil de navegar, ponemos mucha información actualmente, actualizamos con artículos que son bastante útiles, y estamos en la calle Don Juan de Austria, número 38, puerta 10 de Valencia, junto a la boca de metro de Colón. Perfecto. Muy fácil de acceder. No hay pérdida, entonces. Pues muchísimas gracias, un placer, y nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.